Aquí hay una corriente por aquí, otra por acá y otra por acá. ¿Sí? ¿Esta corriente cómo se llama? IR. ¿Cuál? La corriente de resistor. Sí, esta. La corriente. Para ponerle R, Voltaje sobre R. Para que lo miren mejor. Igual a 0. Voltaje, ¿por qué? El voltaje de la fuente sobre R. Sí. Más. ¿Y C de quién es? Ahí estaba bien. Yo dice de otra manera. Más. Una IL. Y se lo dejo. Gracias. Un IL igual a 0. ¿Y quién es este IL en base a Aquí esto? es el integral de 1 sobre el integral de sí, del voltaje y 1 sobre L. Bueno, hasta ahí. ¿Sí? Después lo deriva todo, que queda el segundo orden. Lo metemos aquí, 1 entre L, B, T de T, igual a 0 o igual a S, ¿verdad? Porque es la entrada. Sí, claro. Pero para que sea simple, el igual a 0, esta es una ecuación homogénea. Esta ecuación homogénea representa esto de aquí. Para que salga completa, sobresumo este valor. Para que salga al final. Así de sencillo. Una vez que resuelven esto, si derivan una vez, la derivada de voltaje, 1 entre R, D de T, C, la segunda derivada, se elimina la integral, 1 entre L, B, igual a 0, ¿no? Tiene una ecuación de segundo orden. Y cómo se resolvía, una ecuación característica. Ustedes proponían cualquier solución que propongan, la verdad, E a la ST, puede ser E a la S menos T, puede ser una solución de cosenos también. E a la ST es la más sencilla, ustedes saben que son los factores comunes. Al final, esto le va a quedar 1 entre R, o cuando la dividan, si quieren, aquí va a quedar una ecuación característica, puede ser S cuadrado, más S, más el valor que ustedes tengan aquí, que puede ser 1 sobre L. LC. igual a 0, aquí va a quedar 1 entre RC, y aquí va a quedar 0. Está ahí. Y aquí, ¿qué es? Esto es, si llegamos hasta aquí, pues bien, esta es la respuesta de eso. Esto es una ecuación cuadrática, donde va a tener dos soluciones, S1 y S2. Y esas dos soluciones van a ser las que se van a proponer. Al final, B de T tiene una solución de tipo A1 por E a la S1 de T más A2 por E a la S2 de T. ¿Sí? De ahí salía, ¿verdad? Entonces, dependiendo si esto era, dependiendo de RL, esto se va a convertir en subamortiguado, críticamente amortiguado, sobreamortiguado, y este va a cambiar. ¿Sí? Esto se podía conjugar para que no va a aparecer un S, sino va a aparecer un alfa. ¿Y dónde iban a salir los alfas? Pues S iba a ser igual a negativo 1 a su cuadrado, 1 RC. El otro es 1 sobre la raíz de LC. y eso habíamos visto quién era. ¿Quién era alfa? Era 1 sobre RC. Y omega, 1 sobre LC. la raíz debe ser. Así es. Bueno, eso era verdad. Ok, hago esto con el propósito no de molestarlos, por ahí algunos molestar. El punto es que no todos los ejercicios van a ser con números. Ustedes tienen que saber de dónde venimos. Entonces la fórmula que estamos utilizando ya hace todo eso. Entonces necesito saber si saben de dónde viene esa fórmula. ¿Ok? Esta fórmula venía de ahí. Y al final llegábamos, aquí vamos a tener una expresión ya bien conjugada de un voltaje para cualquiera que va a ser el voltaje, me olvidó, en una fórmula, por E para negativo T sobre tau, T infinito menos No, infinito. T de 0. Si esto es negativo, positivo. Al final era
Yo no me acuerdo la fórmula, por eso nunca. El voltaje inicial al final es cero. Porque pasa por la bobina esa. Sí, aquí no hay corto voltaje. prácticamente. De esto partíamos aquí y esa es la respuesta final. ¿Ok? Esa es la última opción que debíamos de esta parte de RC. Por eso tenía sentido ponerlo igual a cero, ¿no? Exactamente. Va, sí, ahora sí. Porque esta que iba a ser, El voltaje inicial. de infinito. Ah, perdón, el infinito. De esa. De esa. El voltaje de esta no estable. ¿Ok? Bueno, continuemos entonces. Ese es el trabajo en clase de hoy. Toda la semana voy a un trabajo en clase, así que por eso yo vengo. Ahora sí, entonces vámonos a la parte fasorial en la parte de ejercicio. Esto ya lo hemos visto, así que vamos a tratar de avanzar rápido, porque solo es combinar lo que ya sabemos con fasores, ¿verdad? Ahora, necesito hacer una pausa aquí y preguntarles muy seriamente. Yo sé que David tiene Texas, Wilmer también, por ahí Sofía le di una que el año pasado. ¿Quién tiene Texas? Levante la mano. Carlos también. Ok. Los demás, entonces ocupo que definan en qué vamos a trabajar. Porque ahora el cálculo que se va a hacer ahorita va a ser más pesado. El álgebra, bueno, ya no es álgebra, sino que es variable compleja. Se va a hacer un poquito más pesado. Entonces ocupo que busquemos una solución para, ya sea una calculadora de su celular que pueda resolver, o que pueda sumar, multiplicar o dividir fasores, porque solo eso estamos haciendo. O no sé si van a encontrar una que ustedes quieren. En esa se puede. Sí, se puede. Bueno, pues lo que les pido es que, que lo manejen muy bien, pues. O sea, que vengan con práctica para que eso no les tome tiempo en la prueba del examen. Que sepan lo que están haciendo, ingresando todos los datos. Los que tienen Texas es más sencillo, solo que tienen que aprender a usarla. Si no saben usarla, yo como solo tiene Texas, así que cualquier cosa me puede preguntar. Las demás, Yo lo que no pasa es sumar mujeres en esta operando. pero sí me entienden, lo que les quiero decir es que tienen que ser conscientes de que en este punto el álgebra ya no depende de mí, sino de ustedes, cómo resuelvan los ejercicios. Entonces se van a complicar ahorita un poco los ejercicios del cálculo, pero la parte conceptual ya la manejamos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Análisis nodal, análisis de lazo y superposición otra vez, Kirchhoff, bueno, Kirchhoff lo dura todo, Thevenin y Norton. Eso es lo que vamos a ver esta semana hasta llegar a la introducción de potencia en AC, ¿verdad? Que es importante. Por aquí traigo unos ejercicios, quiero tocarlos, traigo varios, así que vamos a ir avanzando rápido. Esta semana vamos a tener laboratorio. ¿Cómo? Esta semana va a haber laboratorio. Depende cómo avancemos, porque los laboratorios solo son como 4 laboratorios. Esta es la semana 3, tenemos chance para descargarnos un poco más. Hay una prueba en el sílabo que hice esta semana. Esa prueba no la vamos a tener. La vamos a tener hasta la otra. Es la prueba ya intermedia. La otra semana. La otra semana. ¿Qué día? No, lo vamos a definir. El día que ustedes prefieran, ya sea martes o viernes. Lunes, Viernes. Bien. Viernes. El lunes no. Quiero avanzar el lunes para que tengan el martes y el miércoles o viernes. Ok, entonces estábamos aquí, análisis de estado estable, partir de un ejercicio. Y habíamos visto que todo lo aplicable que habíamos visto en corriente directa, lo vamos a aplicar en corriente alterna. Todo se puede aplicar siempre y cuando hagamos que Marta. Cambiemos el dominio. Exactamente, ¿verdad? ¿Qué dijo él? Raúl. No vino Patrick. No, ¿Empieza? digo que es 70. Traten de excusarse siempre, si excusan no pierden asistencia. Solo que manden un mensaje a WhatsApp. Si no, si van a perder asistencia para el lunes 20. ¿Esto lo habíamos hecho o no? No. Tenemos eso ahí, ¿verdad? Esto es un Henry. Ok, entonces, ¿qué nos están pidiendo? Nos están pidiendo IX, ¿verdad? ¿Quién es IX? Aunque IX está aquí. Entonces, aquí, allá, IX. ¿Cómo lo dice? Entonces, tenemos eso de ahí. Entonces, esto lo vamos a hacer por
primero vamos a empezar con análisis. Es muy importante definir esto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque dependiendo si hago análisis nodal o análisis de malla o de lazo, puede que me salgan supernodos o supermallas, ¿sí? Entonces, ustedes lo pueden hacer por los dos, no hay problema, la respuesta les tiene que dar igual. Pero en este caso, análisis nodal, para recordar que era un análisis nodal, pues en el análisis nodal teníamos nodos, ¿verdad? Teníamos B1, B2, ¿ok? Así lo vamos a nombrar. Ahora sí, entonces ya no me acuerdo, ustedes recuerden. ¿Qué hago entonces? Si yo quiero encontrar IX aquí, imagínense que esa fue la prueba de hoy. Primero, lo que decía Raúl, ¿verdad? Estamos en el dominio de tiempo, pasémonos al dominio fasorial o al dominio de frecuencia. ¿Cómo hago esto? ¿Quién sería 20 coseno de 4t en dominio fasorial, Sofía? 20 coseno de 4t está en temporal, ¿cómo sería en dominio fasorial? Nos falta el ángulo. 20, sí. 10, ángulo 4. 20. 20. Ah, 20. 20. Ángulo cero. Ángulo cero. Si no tiene ángulo, si no tiene desplazamiento, Cero. ángulo cero. ¿Sí? 2ix. Sí. O y. Es 2 y x. ¿Es coseno de 4 o coseno de qué ángulo? Coseno de 4t. Escucha, no son tan feos. Creo que tienen un prejuicio. Ahora, ¿quién sería la resistencia? La resistencia, ¿verdad? Siempre. Este primer capacitor de un faradio. Después tenemos un henry. Después tenemos 0.5 henry. Convirtámoslo entonces. Estamos en el dominio T, aquí estamos en el dominio fasorial. ¿Quién sería esto? Esto es un capacitor. Un capacitor es 1 sobre JW. ¿Quién sería entonces? ¿Quién me lo dicta? ¿Quién sería omega? Sería 4. Exactamente, ¿verdad? Omega, aquí sería 10. 4 y 4, 0.1. 40. ¿Cuánto es eso? Negativo 40 Ah, sí, negativo. J. ¿Por qué negativo? Porque cada vez que estoy dividiendo un número complejo está dividiendo algo, puede pasar arriba como negativo. Esto es lo mismo que ustedes tengan 40 menos J, ¿verdad? Pero se mira mejor de esta forma para trabajarlo. Aquí con esta, ¿quién sería entonces? Sería L, omega, J. No, al revés. JW, omega. JW, primero J, después W. No importa. Bueno, pero háganlo así. Está bien, está bien, pero J, que sería, omega sería 4, y aquí sería 1, ¿verdad? ¿Cuánto es esto? 4, ¿verdad? 4J, y esto, lo mismo, J, 4.5. No, perdón. Me da 2.5 ahí. Los 2.5 me da a mí también. Negativo. No sé, yo solo. Ahorita estaba. Perdón, perdón. Sale. No, está bien, todos podemos equivocar. 2.5. Con tal que no se equivoque en el examen. Negativo. ¿Está bien ahí? Me ha ¿Todo pasado, bien? me ha pasado. ¿Nelson? ¿Está bien ahí? Sí. Ok, listo, ¿verdad? Entonces, pues este lo podemos llevar a esto de aquí, otra vez. Lo voy a volver a escribir, es redundante, pero lo vuelvo a escribir para que me sigan todo. ¿Ven? Lo vamos a escribir así, de esta forma. Aquí. ¿Está? Tengo una fuente, esa fuente no cambia. Una fuente que, ¿cómo es esa fuente? Dependiente. Dependiente, ¿verdad? Sí. ¿Todavía se acuerdan de eso? Entonces, punto 5 era igual a 2J. Este era 1, que era igual a 4J. Este de aquí era punto 1, que era igual a 2.5, me dijeron. Negativo 2.5J. Y la resistencia es resistencia, ¿verdad? La pueden escribir como 10 o como 10 ángulo de 0, ¿verdad? No importa. Aquí el 20 ángulo de 0. Entonces, este ya es la representación del circuito en el dominio fasorial. ¿Sí? Este es el dominio temporal, dominio fasorial. Sí. Todas estas tendrían ángulo de 0, ¿verdad? Esta sí. No, las otras son de 90, por la otra. Exactamente, ¿verdad? Menos 90 este y las demás 90. Por
¿Quieren que lo escribamos así también? Para que me digan, ¿no? Ángulo de 90, 2, ángulo de 90, y J, ángulo de menos 90. ¿Sí? Porque está abajo. Es como una razón. Esto, el denominador, está la J aquí abajo, entonces un número complejo, 1 entre J es igual a menos J. ¿Sí? Ok. ¿Hasta ahí todo bien? Sí. ¿Qué sigue entonces? Vamos a ver. Raúl, voy a preguntarle a los que casi no me preguntan. Porque ya recordé todos sus nombres. Entonces, ahora la primera ecuación, pero recuerden que estamos haciendo, tenemos dos nodos y queremos encontrar ix. Ese es el propósito de aquí, hallar ix. Si estamos haciendo análisis nodal, pues hagamos los análisis en los nodos. ¿Quién sería el primer nodo? Sería ¿Quién sería? 20 ángulo de 0 Exactamente. menos B1 entre 10 ángulos de 0. Exacto, ¿no? ¿Todo de acuerdo? Sí. ¿Igual a qué? A B1 entre 2.5. ¿Entre? 2.5 ángulos de menos 90. No, 2.5. Lo voy a poner así porque no te vas a andular, no me gusta. Ajá, ¿qué más? B1 Menos B2. ajá, menos B2 Ajá. entre 4 ángulos de 90. Perfecto. Bueno, quiero mejor. ¿Qué más? Sobre eso, ¿verdad? Sí. ¿Esta sería qué ecuación? Eso solo sería para el primer nodo. Nodo 1. ¿Ok? Quiero ir con el otro. Sofía. Estamos aquí. Recuerden, todo normal, ¿verdad? Sentido horario. Espero que esta vez ya no nos equivoquemos en eso. Sentido horario, a menos que la fuente nos indique dónde ir. Igual, si nos indica sentido horario, le ponemos negativo. Eso es todo. La ecuación del nodo 2, de este nodo, Sofía, pero ya en fase horario, aquí. ¿Qué corrientes entra, qué corrientes sale? Eso es lo que estamos haciendo ley de corrientes de Kirchhoff aquí, para que recordemos. Si ustedes la pueden seguir así, haciéndolo ustedes, bueno. Si no, pues síganlo. ¿Cómo? 2ix Ajá, 2ix igual a B2. igual a... Estamos haciendo nodos aquí. O sea, ¿qué corriente entra, qué corriente sale? Vamos a ver, Sebastián, ¿nos ayuda? B1 menos B2 Ajá, entre 4 Ángulo de 90. ajá, más ajá, 2x ajá, igual ¿sí? a B2 entre 2 ángulos de 90. ¿Todos de acuerdo? Una pregunta que no entendí en la primera ecuación. En B1, la otra, ¿por qué es menos 2.5 y no es ángulo de menos 90? Ah, Pues, es que la escribí así, pues, para que sepan, se puede escribir de cualquier forma. ¿Está bien? No. Bueno, esta es la ecuación 2, entonces, ya, ¿verdad? Entonces aquí podemos hacer varias cosas para empezar a simplificar. Entonces ya en este punto, yo ya no me voy a fijar el procedimiento que ustedes hagan, solo me voy a fijar en la respuesta que coloquen, porque no es parte de la álgebra, álgebra no es parte de la clase. Entonces aquí, en este punto, la respuesta es lo que me voy a fijar, quién es B1 y quién es B2. Ok, entonces, ¿quién sería B1 y B2? Podemos escribir eso de forma mejor, si ustedes lo desean. Agrupar. Ahí lo tengo. Ahí lo estoy colocando. Y X es Ah, B1 sobre claro. ¿Y X? ¿Quién es Ix? Marta. Estamos aquí. Y X está acá, que es estar aquí. ¿Quién sería X entonces? Y X es esta corriente que tiene por acá abajo. Ajá. B1 Entre sobre negativo 2.5. Ajá. 2.5. Otra, ¿verdad? Ajá. ¿Sí? Entonces, como ya tengo X aquí, lo introduzco acá, que me va a quedar B1 menos B2 sobre 4, ángulo de 90, más 2 veces, como son 2.5
2.5. ¿Cuánto es 2 entre 2.5? Para ponerlo en un solo. 0.8. 0.8. 0.8 de 1. Si esto está acá abajo y es negativo, ¿cómo pasa para arriba? Positivo. Positivo, ¿verdad? Y esto va a ser. Va a poner 8 de 1. Sí. Y copio lo que ya estaba. Igual. A de 2 entre 2 ángulo recto. ¿Y sí? ¿Cuántas variables tengo? Dos, perdón, de 1 y de 2. Aquí sí tenía 3. Ahora sí. Entonces, resolvamos. Traten de hacerlo todos, ya sea en su calculadora o de forma más. Entonces, 0.8 es esto, ¿no? Sí. Y x, ¿verdad? Sí. 2 por x, y x es esto, De 1, que es esta de aquí. sí, de 1. Que sería de 1 entre 2.5 ángulo 90, que es lo mismo que yo ponga j, negativo. Como está negativo, dividiendo, porque es una resistencia básicamente, va a pasar arriba a multiplicar. ¿Sí? Entonces cuando pasa, como estoy dividiendo negativo por negativo, por esa propiedad, se hace positivo, por eso el positivo de ahí. Y 2 entre 2.5, por ahí me dijeron que era 0.8. Comprueben, no sé. ¿Todo claro hasta ahí? ¿Todos me van siguiendo? ¿José Carlos Aguilar? ¿Sí? Bueno, entonces ya tenemos esto. ¿Cómo resuelvo esto? ¿Cómo lo resuelvo? Pues lo podemos resolver por sustitución, por variables, eliminación, suma, por cambio. Pero yo no lo quiero hacer, la verdad. ¿Alguien lo hizo? ¿Alguien que no Texas? Sí, pero ¿Se me la presta? me da raro. Creo que es por lo complejo. Puedo ver cómo lo hace. ¿Cómo? Puedo enseñar cómo. Sí. Lo voy a hacer y se lo voy a pasar a la calculadora. Primero, si tengo una texa, perdón. O sea, yo lo tengo así, pero no sé si está. Vamos a ver. No sé si tengo mal. ¿Qué tiene malo? Póngale un C sol antes. ¿Por qué? Porque le pone C sol. Le pone una C antes del sol. Sí. ¿Por qué? Porque es una ecuación, son sistemas de ecuaciones complejos. Y eso es para real. Ok, entonces primero le ponen, en vez de radian, le van a poner en la configuración del documento. Le van a poner, aquí le dice solar. Bueno, en este caso, grado. Ahí está. Ya. Sí. Pasó lo de. Sí. Entonces lo único nuevo aquí son los que le ponen, esperen, álgebra. Acá abajo dice resolver un sistema de ecuaciones. Las variables, x, y le ponen una c. Y le ponen al soft que les pone ahí, le ponen una C aquí antes, para que simbolice que es complejo. Si no, no se la puede. Le va a dar una advertencia. Entonces solo mete exactamente la cosa que está ahí y el símbolo del fasor está aquí. Ese, ahí lo usaba. ¿Cuánto da? B1 da 18.97. No, 18.97. Ángulo de 18.43. Ajá, grados. Y B2 da 13.91. Ángulo de negativo 161.56. Ok. Entonces, ¿quién sería y X? Es lo que nos pide. B1, que sería 18.97 por ángulo de 18.43 entre 2.5 negativo 2.5J.
o negativo 2.5 con ángulo de negativo 90. Así. Entonces aquí, este ejercicio de hoy lo voy a hacer rápido. En la clase del miércoles me van a contar ustedes si pudieron resolverlo. Si no, vamos a ver una forma de cómo se resuelve, cómo vamos a trabajar. Si su calculadora se tarda mucho en resolverlo, si no lo entienden, porque yo ocupo que cuando vengan al examen no vengan con dudas de cómo meter un fosfor a la calculadora, o de cómo meter un ángulo a la calculadora. ¿Ok? Yo les mandé un tutorial de instalar el emulador de la Texa en su celular. Yo no lo he hecho, la verdad, porque yo tengo Texa, entonces no. Pero lo voy a intentar hacer, a ver qué tal funciona, para ver si ustedes lo pueden hacer. ¿Cuánto dan ocupado? Sí. Me dio 7.56, Ajá. ángulo de 108.44. 108.24. Bueno, ahí le resolvió mandar en su celular, así que se puede. Eso sí, porque investigué. Lo otro de resolver eso, sí que no. Bueno, Pero pero eso sí no puede. Ese no se puede. Eso sí no se puede en esa blanca. La ecuación lineal, ¿va? Porque salen dos lineales, sí. ¿va? Por las dos lineales y los números complejos, ¿va? Eso no va. No, eso sí No, pero es que esta es de nosotros, o sea, nuestro sistema. Empezar a eliminar y encontrar una. Pero Te quedamos ¿para qué una, queda vamos para dos. complejo? Porque queda con J. Hay que pasar eso a la hora de sumarlo. Como una suma. Al final, Sí, hay que ser. hay que dar una suma con complejo, ¿va? Por eso les digo, definamos ahorita, su calculadora tiene que poder sumar complejo. O sea, si su calculadora no sabe resolver esto, no hay problema. Yo lo que ocupo es que su calculadora sepa sumar, multiplicar y dividir complejo. Claro. Ya ustedes saben cómo resolver esto, no se lo puede hacer todo. Las que tienen Texas pues lo puede hacer todo, ¿no? Tiene una ventaja. Tiene una ventaja. No, no necesitan viendo Texas, no necesitan viendo Texas, no tienen que comprarla. Si ustedes la quieren comprar, A 1500 veo una. ¿Qué por supervivencia? si ustedes no la estoy pidiendo, porque ella después no van a. No, nosotros vamos así. Entonces, preguntas hasta aquí, ¿todo claro? Entonces, sí son bien caras, la verdad. Como pasolitos, No sé cuánto andan ahorita, pero por ahí, 3.000 y algo. Yo la encontré súper fresca. Entonces, repito, toda esta semana vamos a estar definiendo cómo están trabajando, si ya traen como mandan en su celular o con ustedes, intentaron hacer ustedes. Esta parte de aquí, cómo resolverla, pues despejan para B1, ¿verdad? Una expresión que me dé B1 en términos de B2, la meten aquí y eso se resuelve, ¿sabes? Es, no sé, álgebra sencilla. Pero ya sumar fasores, yo sé que es complicado, porque si no tenemos una calculadora que lo haga, tenemos que descomponer en rectangulares, sumarlas y después regresar. Por eso les digo, esta semana se va a tratar de definir. Yo sé que los que tienen texto no tengo un problema con él, pero los demás sí. Al que se Había puso dicho aquí, que subía el emulador. ¿Cómo? Si uno no puede nadie. Sí, la verdad que puro No, clasismo. no, Puro clasismo. No, Puro clasismo. Bueno, pues sí, lo complejo. Preguntas hasta aquí. José Carlos, preguntas con respecto. Solo aprender a utilizar la calculadora. Exactamente, aprendamos a utilizar la calculadora y de ahora en adelante todos traigan su calculadora. Porque al momento del examen, si no la pueden utilizar, yo ahí ya no les puedo ver. Incluso si tienen una computadora y pueden usar MATLAB, pueden usar matemáticas, también pueden traerlo, no hay problema. Mire, si puedo volver a enviar el link de cómo poner la texa en nuestro lado. Lo voy a volver a subir porque estaba en Blackboard y ahora estamos. Yo lo voy a intentar también. Yo creo que se debe poder en Wolfram, ¿va? Sí, es súper sencillo. ¿Verdad? Sí. En Wolfram. Bueno, En esta se puede. Sí. No, pero pasar. No, o sea, Sí, pasarlo, pero. Dejando bien. Pues sí, pero. Es resolver la ecuación
la matriz esa en... No, esa matriz, vas a ver. Porque va por completo. ¿Qué es el meollo del asunto? No le va a salir ningún ejercicio de más de 3 variables. No, Tampoco. No me voy a pasar. Sí, independientemente de una variable, es un número complejo que Claro. no, creo que sí. Yo creo que sí, dormimos la misma. Porque sí puede ser un sistema de cocina con un número complejo. Solo que hay que ponerlo ahí. No. Ya. Ya lo puse. Pero está contando que y después acá cuando uno más y no puede hacer venir. Bueno, tenemos ese ejemplo ahí. Algunos ejercicios ya van a ser dados en la parte fasorial, como este. O sea, ya está todo pasado a la parte fasorial. Cuando esté de esta forma, va a ser bien complicado poder encontrar la parte temporal. ¿Por qué? Pregunta capciosa. Porque no hay frecuencia angular. Exactamente, porque no tenemos un valor de la frecuencia angular. Pero entonces la respuesta, cuando esté de esta forma, la van a dar ustedes en cómo. En fasor. Si el ejercicio está en respuesta inicialmente en temporal, la respuesta va a ser en número temporal. Del fasor lo van a llevar a temporal. ¿Ok? Sí, tengo una pregunta. No sé si ya lo explicó, pero ¿por qué la resistencia no se puede poner? La resistencia no se pone en fasor porque la impedancia consta de eso. Una parte resistiva, real, más o menos, J, imaginaria. ¿Sí? Entonces, esta parte de aquí es la resistencia pura. ¿Sí? Y esta parte de acá va a ser la parte de inductores y capacitores. Entonces, como es la parte real, y esto es un dispositivo activo, toda la corriente que consume la transforma o la disipa en calor, no depende del tiempo. Como no depende del tiempo, la frecuencia es irrelevante para una resistencia. En el cambio de estos dispositivos, la frecuencia es importante, porque le dice cómo comportarse. Ok, entonces hagamos esto por análisis nodal. Muy importante aquí, ¿verdad? Análisis supernodo. Entonces fíjense bien, aquí si alguna vez ustedes tienen una impedancia y yo les pregunto que me den la parte resistiva, o la parte de la resistencia de una impedancia Z, ¿qué van a hacer ustedes? Van a sacar la parte real que dice Z, ¿verdad? ¿Y cómo sacaba la parte real de un número complejo? Pues va a ser el módulo de Z por el coseno del ángulo, ¿verdad? De este ángulo de aquí. Y esto iba a ser la resistencia. ¿Y quién iba a ser la reactancia? Iba a ser Z por el seno del ángulo. ¿Sí? Cada vez que tengo una impedancia se pueden componer en estas dos: resistencia y reactancia. Ohmios y ohmios. Ok, vamos a esto entonces. José Carlos, ¿qué es eso que yo tengo ahí? ¿Qué se forma entre B1 y B2? Un supernodo. Un supernodo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo analizamos un supernodo? Ese se transforma en supernodo. Ok. Perfecto. ¿Cómo lo vuelvo a dibujar? ¿Qué era un supernodo? Un supernodo básicamente hacía dos análisis. Agarraba todo lo que formaba el nodo, incluyendo cualquier elemento que estuviera en paralelo con mi fuente, este de aquí. Ajá. Copiaba todo lo demás, aquí así, y y todo esto aquí, yo lo miraba como un solo nodo. Todo entraba ahí o todo salía de ahí. ¿Sí? Claro que respetando quién, sus variables en cada nodo. Entonces, ¿quién sería aquí?
se puede dejar planteado desde ya. ¿Sí? ¿Sí me lo dicta? ¿Quién sería, José Luis? Estamos hablando del supernodo. Sí. Bueno, podemos decir que B1 menos 2 igual igual a 10. De 1 menos 2, ¿verdad? Que es la diferencia de potencial que hay en esos dos puntos. Es igual a 10, ángulo de qué? Ángulo 45. Perfecto. Ahora, la ecuación de esto. Raúl. La ecuación de esto. Cuando hacemos supernodo, cuando hacemos nodo, siempre estamos haciendo ley de corrientes de Kirchhoff. ¿Sí? Solo en esta parte de acá que hacemos una ley de voltaje en este caso. Ajá. ¿Quién sería? Sería por ley de María, tanto Estamos usando ley de corrientes, por eso es supernodo. ¿Quién sería? Era 3 ángulo de 0. ¿Sí? Sí. Ajá. Y Igual que después sale, no, después sale. Ajá. Igual. Sale B1 B1 Ujú. entre 3 Ajá. Menos 3 más más. B2 Ujú. entre 16 Ajá. y más B2 Ahí está, ¿verdad? Esa es la ecuación de la malla. Y estas entran y todas salen, ¿verdad? Esas entran, todas salen. ¿Sí? Ya tenemos eso ahí. ¿Alguien lo entiende? Sí. no, ya entiendo. ¿Allá todos? ¿Sí? Bueno, pues podemos escribir esto. Bueno, de hecho solo esas dos ecuaciones ocupamos, no ocupamos nada más. Podemos pasar B1 por acá, negativo B1, por J igual Entre 12. ¿No tienes otra S12? Ah, la resistencia. es la resistencia. Sí. Ese fue un motor. Simplemente pueden dejar para B1, te daría 3 J B2 por sabemos que B1 es igual a 10, ángulo de 45, más B2, ¿verdad? Lo pueden separar para el otro lado también. B2 igual a menos 10, ángulo de 45, más B1. Sí. Bueno, esa es parte de álgebra. ¿Alguien lo hizo ya? Ojo, planteenlo y resuélvanlo, traten de resolverlo en su casa. Entonces, la tarea de esta semana va a ser simplemente enfocarnos en esta parte de aquí. Todos los ejercicios que estamos haciendo, los voy a subir de tarea, los mismitos. Espero que ustedes desarrollen toda esta parte de aquí. A mano, ¿no? A mano. Para que, una, mejoren su parte de álgebra con fasores y dos, comprueben que su calculadora lo hace bien. Si la calculadora lo hace bien, no tienen problemas y no vamos a arrastrar ningún problema a la prueba o al examen o a las tareas, ¿no? ¿Alguien lo hizo? Sí. B1, B1 es igual a 14.24, ángulo de negativo 70.80. Ajá. Y
B2 es igual a 20.65, ángulo de negativo 96.65. ¿Ok? Si ustedes se fijan, no hay nada más complicado que recordar, al parecer la mayoría recuerda bien, cómo hacer un nodo, un supernodo, supermalla, cómo hacer un análisis de corrientes en un punto, ¿todos lo recuerdan? No hay nada más complicado aquí que esto es que resolver la parte álgebra de Fasol, eso es todo. Una vez llegamos a una respuesta, no hay problema. Es la respuesta que nos dice David y el problema que pedía. El problema pedía encontrar B1, o sea, está todo. Encontrar B1, ¿verdad? Aquí, esto. Entonces el problema era hallar B1. ¿Preguntas? ¿Todo bien? ¿Todo claro? Sí. Bueno, entonces continuemos entonces. Por sí, me lo quería hacer no me lo quería tampoco así corre. Sí, bueno. Ok, entonces vamos a ver si vamos entendiendo. Nelson, ¿por qué no ha salido ninguna ecuación interdiferencial aquí? Porque no estamos en el tiempo. Exactamente, ¿verdad? Nos pasamos al dominio de frecuencia para que todo fuera como una resistencia. Básicamente todo es lineal. Si algo es lineal, todo van a ser ecuaciones lineales, no diferencial. Perfecto. Lineal. Dice que la respuesta yo la tira como número complejo. Siempre igual. ¿Cómo? Número Sí, de es que- forma. Pues al final también. ¿Cuál? 14.20 eso. Sí, resultado, la respuesta me la queda siempre. Número complejo. No, que no esté arriba no quiere decir por abajo. Sí, pero. La respuesta. Sí, aquí que puse la respuesta. La respuesta de la variable. Se la tiró así. Siempre la tira así. Igual. Es rectangular. Sí, rectangular. Tiene que haber una forma de llevarlo a algo. Pero recuerden, si se la tira así, pues está sencillo. Recuerden que la magnitud de un número complejo, ¿qué va a ser? ¿Cuándo lo ha pasado? La parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado. Y el ángulo de un número complejo, ya sea phi o... Muy como lo hiciste. Mago, gancho de dedo. Eso es todo. Si lo tienen ahí, ya es sencillo. Vale, la M. Ok, entonces esta, hagamos mallas ahora, ¿verdad? Acordémonos de mallas, análisis de lazo. Ok, ese análisis de lazo, se va a esto de ahí. ¿Cuántas mallas puede tener ahí entonces yo? 3. Voy a tener aquí 1, 2, equivale 3. Y 1, y 2, y 3. ¿Ok? ¿Sí? Ok, comencemos entonces. En la malla 1, ¿qué voy a tener? Va a tener. Esto. Y creo que
más menos. La pregunta es I sub 0, esto de aquí. Encontrar I sub 0. ¿Quién es I sub 0? Obviamente I sub 0, ¿qué va a ser? ¿El opuesto de qué? 3, ¿verdad? Vamos a plantear que I sub 0 va a ser negativo I sub 3. ¿Qué quiere I sub 3? Tenemos que hacer malla para eso. En la malla 1, ¿quién sería? Y sub 1 es igual a 5 ángulos. Perfecto, ¿verdad? 5 ángulo de 0. ¿Todos lo ven? Por la fuente, ¿verdad? La fuente ya me dice, como no comparte con otra malla, no se hace una supermalla. Sino que ya me dice solo que en esta parte de acá va a haber una corriente I sub 1 de 5 con ángulo de 0. En otras palabras, sin conferir. I sub 2 ahora, en la malla 2. Sofía. ¿Quién es I sub 2? Mejor dicho, ¿quién es la malla 2? Que como todo como resistencia. Ahorita, si está así, ¿cómo lo tengo que ver? Wilmer, si está así, ¿cómo lo tengo que ver todos? Aunque yo haga el dibujito así, ¿cómo los tengo que ver? Exactamente, como una impedancia, como una resistencia normal, puede ser una bobina, un capacitor, fíjense que solo es una impedancia normal, aunque esté así. Sería 8 y 2 decía por la 8 y 2. Ajá, 8 y 2. 8 más y 8. y 2. Más, A ver, ¿Más? a ver, más 10. Seguro, sí. a ver. Vamos a ver. No, póngalo con ángulo. Ángulo 0 también. Pero es positivo o negativo. Es negativo porque está acá. Exactamente, ¿verdad? Así. Pero, ahora, si ustedes tienen esto aquí, ¿qué puedo hacer cuando tenía solo resistencias? ¿Qué era lo que hacía? Sacar el factor común. Sacarás todas las resistencias que comparte esa malla, que sería 18 y 2. 8 este y este. Entonces sería ¿quién? Solo 8 más. A 10. Ajá, Menos 1. Menos Más, dos. más. menos 2J. Sí, queda rectangular. Ajá, por y 2, ¿verdad? Y le restaba las que compartía en cada malla. Las que comparte con I1 y las que comparte con I3. ¿Sí? ¿Quién comparte con I1? 10J. Ajá. ¿Y la otra? Menos 2. Menos. Menos 2J por igual a 0. ¿Todo bien hasta ahí? Sí. Entonces, ¿esto qué me quedaría? ¿Cómo me quedaría esto? Esto lo puedo sumar porque los dos son imaginarios. Más 8J y 2 menos 10J y 1 más 2J y 3 igual a 0. ¿Sí? ¿Quién sería entonces la malla? ¿Quién? 3. Hacemos lo mismo para la malla 3. Díctemelo entonces. Menos y 2. Ajá. Menos y 2. Menos y 2. ¿Así? No, menos 20 ángulo de 90. Ah, 20 ángulo de 90. Ajá. Ajá. Ahora todas las resistencias. Miren, o todas las impedancias. Mírenlas así. Como una impedancia. ¿Quién sería? Más Más 2 y 4 más 2J más 2J, ¿verdad? Perdón, menos. Sí, una sola. Y 3. Y le restan las que comparten. ¿Quién comparte? Menos 2 J. Sería más. Menos. Menos 2J. Y 2. Ajá. Menos 2 J y 1. Sí, al final sería más. Sí. Igual a 0. Ya simplificando un poco, me quedaría esto así. Está bien, con chocolate. No cumple. Sí, ¿verdad? Sí, ya explicó ya no era. No me acuerdo.
Sí. ¿Sí? ¿Por qué lo hago así? O sea, ¿de dónde partía esto? ¿De dónde partíamos con esto? O sea, ¿por qué lo agrupo todo? Porque al final recuerden que ¿cómo se llama esta corriente de aquí, David? Esta corriente que pasa en esta parte de aquí. La corriente del capacitor. Sí, pero imaginen, Y dos son menos- esas Ah, y dos menos ah, tres. sí, claro. ajá, y 2 menos y 3, ¿verdad? Es esta corriente de aquí. ¿Sí? Entonces J2, negativo 2J, para encontrar ese voltaje se va a multiplicar por esto y por esto. Claro. Al final todos los grupos y un solo factor común y por eso es esto. O sea, sumo todo lo que hay, lo miro como resistencia, lo sumo todo en la malla y el resto con el que comparte. ¿Sí? Pero sale de ahí, pues, para que sepan de dónde viene. Entonces ahora ya tenemos cuántas ecuaciones. Tenemos 3. Podemos sustituir I1 en todas Ah, ok. para que se nos conviertan en dos ecuaciones, dos incógnitas, ¿verdad? Sustituyendo I1 en todas, ¿quién sería? 8 más 8J y 2. ¿Cuánto es 8 más 8J? Háganlo, ¿no? Háganlo ustedes en la calculadora. 8 más 8J. Me da 12.64, Ajá. ángulo de 42.95. Ajá. Y 2, ¿verdad? Menos 10 ángulo de 90, Y ángulo de 90. que es I1 por 5 ángulo de 0. ¿Cuánto da eso? Esto lo pueden hacer solo ustedes. ¿verdad? 5 por 10, 50 ángulos. 50 ángulos de 90. Es una ángulo. De 90, ¿no? Más 2 ángulo de 90 por y 3 igual a 0. Tengo la variable 2 y tengo la variable 3. ¿Sí? Esta de acá abajo ahora, que ahí está I1, pues me va a quedar 20 ángulo de 90. ¿Cuánto es? 4 menos 4J de fasor. ¿Cuánto es? ¿Cuál es el 4 menos 4J en razón. 4 raíz de 2. 4 raíz de 2. Sí. Y eso el Ángulo número. de 40 menos 45. Y eso es menos 45. ¿Cuánto es ese número? 2 raíz de 2. Me lo hacen, para no poner, para poner números decimales. 2.82. 2.83. 2.83 negativo 45, ¿verdad? Que es esta de aquí, por y 3, más 2 ángulo de 90, por y 2 por 2 ángulo de 90, por 1 que es 5 ángulo de 0, igual a 0. ¿Y esto cuánto es? Lo mismo, 5 por 2, 1 ángulo de 90. Ya, ¿Te sacó de ahí? sí. Entonces aquí, antes de que demos la respuesta, ustedes pueden ya sea disparar para I2 o para I3 y meterlo aquí en la ecuación, ¿verdad? Y encontrar una variable y después sustituir una otra. Sustitución de variable. I2 entonces, David, 5.12 ángulo de 56.0007. La tarea de hacer esto, ¿verdad? Ingeniero a mano. Hacer eso después. sí, pero solo para el practique. Ya me mentalicé. I1, David, Perdón, I3, y 3 es 6.5 ángulo de negativo 121.64. 121. Ahí está. ¿Qué hora es? La media. Déjame ver el tiempo, no sé. No sé qué pasa. Ok, bueno, ¿estamos claros todos? Esta semana vamos a estar trabajando así. Se fijan, se complica, ¿verdad? O sea, por mucho que sepamos cómo plantear las ecuaciones y de dónde vienen, se complica el momento de dar. Por eso en las carreras como ingeniería electrónica, ingeniería de comunicaciones, eléctrica,
todas estas carreras que venimos a analizar parte de frecuencia, de pasar del tiempo a otros tipos de dominios para resolver problemas, es muy importante los algoritmos o calculadoras que puedan resolver ese tipo de ecuaciones porque se complican. Bueno, nos vemos el miércoles. La tarea se la subo hoy, que va a ser hacer este mismo ejercicio, simplemente desarrollarlo ustedes, ¿verdad? Cierra. Y la que no Va a tiene ser hasta fecha. el fin de semana. La que no tiene fecha, la voy a subir, no sé, se la voy a poner hoy, la fecha, creo que va a ser el viernes. Y, ojo, háganlo ustedes, ¿sí? El punto es hacerlo ustedes para que cuando hagan el examen tengan práctica.